pasan, ¿eh? Lo que te decía es que eh, donde se ha intentado el voto por correo siempre ha habido problemas y problemas bien documentados, problemas como las elecciones en Paterson, New Jersey, que debieron ser anuladas y rehechas, o el fraude descubierto masivo en Broward County, en Florida, a lo largo de varias elecciones, o los votos aparecidos entre gallos y medianoche en Orange County, California, en el 18, que cambiaron el resultado de una cantidad de elecciones. Y lo que nunca se había hecho, y eso es parte de la falacia del argumento de que no se conocen casos de fraude masivo. Bueno, nunca había habido una elección en la que se utilice masivamente el voto por correo. Y lo Sí. cierto es que no solo no hay mecanismo alguno que garantice la integridad de cada voto, aun cuando el votante es un votante registrado ilegal. ¿En qué condiciones llenó la papeleta? ¿Lo hizo bajo presión? ¿Lo hizo a cambio de alguna moneda? ¿Lo hizo para quedar bien con alguien? Eh, la violación del secreto de voto inherente al voto por correo es ya en sí un problema insalvable. Luego tenemos lo que ha sucedido en estos 5 estados. Mientras estados como Florida, por ejemplo, comenzaron a contar los votos por correo inmediatamente al amanecer del día de elecciones, en 5 estados decidieron no comenzar el cuento de los votos por correo hasta que hubiera finalizado el comicio. Ujú. La única razón posible para hacer algo por el estilo es pues para tener una idea de cuál es el objetivo de votos a alcanzar. Ujú. En esos 5 estados, el presidente Trump ganó con márgenes eh, abrumadores en términos de elecciones norteamericanas, más de 700.000 votos de ventaja en Pensilvania, 200.000 votos de ventaja en Wisconsin o Michigan, 3 puntos de ventaja en Georgia o en Carolina del Norte. Y misteriosamente, los que estaban a cargo del conteo decidieron a eso de las 3 de la mañana suspender el conteo e irse todos a sus casas. Y luego, entre las 4 y 5 de la mañana, cuando no había nadie, cayeron camionetas con papeletas. En un caso particularmente grotesco en Wisconsin, eh, fueron ingresados al sistema 130.000 votos para Biden y Ujú. ninguno para el presidente Trump o para Jorgensen, el tercer candidato del que nadie habla porque saca tan pocos votos, Ujú. o que modificaran las elecciones para el Senado o la Sala de Representantes. Es una, ¿cómo podríamos decir? Es una situación extraña. Se me ocurrió calcular estadísticamente cuál es la probabilidad de que algo así suceda y me dio un evento sigma 6. Ujú. Es inconcebible, es harto, improbable, es uno en miles de millones. Como si esto fuera poco, tenemos ese salto inexplicado e inexplicable de participación del 93% del electorado en las elecciones de Michigan, que históricamente oscilan entre el 60 y 70%. Y francamente es increíble. Y ahora debo agregar datos concretos que he estado recibiendo y algunos que he podido localizar yo. Por ejemplo, un primo tercero de mi padre, William Bradley, nacido en 1902 y seguramente enterrado hace 30 años, votó en Michigan. No sé qué usaron para que el señor vote, una mesa de 3 patas, una medium, eh, y luego resulta que empieza a salir información. En Nevada hay más de 10.000 votos de gente que no reside en el estado de Nevada.
En Michigan parece que han votado la mitad de los muertos del cementerio. Esto ya está empezando a ser grotesco. En Pensilvania tenemos un caso aún peor. No solo decidieron contar los votos por correo una vez finalizado el comicio, sino que cambiaron la ley electoral. La Constitución de Estados Unidos le da a las legislaturas estaduales el poder de determinar la forma y hora en que se conducen las elecciones. Bueno, la ley que aprobó el uso del voto por correo determinó que solo debían contarse los votos por correo recibidos antes de las 8 de la noche del 3 de noviembre, con el correspondiente matasellos del correo como prueba de haber sido enviados antes del día de elección. Ellos decidieron cambiar esa regla y han decidido que la ausencia de matasellos debe presumirse como que el voto fue enviado antes del día de elección. Algo así como la prueba negativa. Uno debe probar que ese voto no fue enviado antes. Cuando lo que corresponde, la lógica más elemental, es que el sello del correo con el día en que fue enviado es prueba suficiente y cualquier otra cosa huelga. Como esto no alcanzaba, decidieron extender la recepción de votos hasta el 6 de noviembre, en violación de la ley electoral. Y han conseguido un juez del estado de Pensilvania que homologó esa situación, que en sí es una violación de la Constitución, puesto que el juez puede determinar muchas cosas, pero no puede cambiar el texto de la ley. Si la ley dice que los votos deben ser recibidos el 3 de noviembre antes de las 8 de la noche, él no puede salir y decir, wow, no, se pueden recibir hasta el 15 de noviembre y no importa si tienen matasellos o no. Entonces, esto que está sucediendo no tiene precedentes. Es mayor de lo que yo intuía, aunque en las líneas de lo que discutimos en un programa anterior, Sí, era casi inevitable que llegáramos a este eso te punto quería y es una preguntar, tragedia irrespectivo del resultado. Saúl, eso te quería preguntar sobre lo que comentamos precisamente en el programa anterior, que algunos, bueno, pues me han afeado porque decían, claro, estabais diciendo que iba a ganar Trump, a pesar de que sí, ya advertiste que habría fraude electoral y que en el voto por correo había Sí, sí. fraude, pero pensabas que seguramente no iba a alcanzarles lo suficiente debido a que habría una victoria muy amplia de Trump y aun haciendo fraude no llegaría, ¿no? A triunfar ese fraude. Sin embargo, estamos viendo, Sin embargo, estamos donde estamos. vamos dónde estamos. Y, Exacto. y debo decir que sí, efectivamente salió gente a votar por Trump como nadie esperaba. El día de votación más del 67%. En estados como Florida, donde se controló el fraude con mucha mayor eficacia, entre otras cosas, porque están mejor familiarizados con cómo se hace esto. Trump ganó con una ventaja de 400.000 votos, que Ujú, es sin precedentes. ujú, Cuando uno piensa que el gobernador DeSantis le ganó su elección hace 2 años a un candidato que era un drogadicto, borracho y gigoló por apenas 60.000 votos, o que George Bush ganó en el 2000 en aquella elección infame con una ventaja de 1.700, una ujú, ventaja de 400.000, es una paliza histórica en el estado de la Florida. ujú, Eh, la ventaja de Trump al cierre de los comicios de 700.000 votos en Pensilvania tampoco tiene precedentes. Eh, Hubo una respuesta masiva. Lo que muchos aparentemente no calcularon era la desvergüenza, lo que han hecho en Pensilvania o en Michigan, de cerrar el acceso a los comicios a los observadores del Partido Republicano, eh, prohibiéndoles
siquiera que miren por la ventana y con largavistas, y bloqueando las ventanas para que nadie pueda ver lo que estaban haciendo allí adentro, es de proporciones venezolanas. Esto es de republiqueta bananera. Que a eso iba yo cuando te decía que irrespectivamente de los resultados, que aún no son finales, que las especulaciones de las cadenas de noticias sobre quién ganó qué no son los resultados finales de una elección, que lo sabremos el 10 de diciembre después que todo esto pase por la Corte y a ver si cuentan o no cuentan y a ver si efectivamente el Departamento de Justicia estaba mirando. De hecho, hay una orden que te mandé eh, por correo del Departamento de Justicia del 2 de noviembre, señalando las jurisdicciones donde iba a haber agentes federales verificando la normalidad de comicios. Y Sí. adivina qué, son precisamente aquellas donde hay problemas ahora. Wayne County en Michigan, Filadelfia y Allegheny County en Pensilvania. Ujú. Dos condados de Georgia, que es precisamente donde se está cometiendo el latrocinio. ¿Cuán documentado está eso? No lo vamos a saber hasta que esto juegue su juego en las Cortes. Todavía no está decidido quién va a ser el presidente y no se va a decidir hasta que las Cortes se expidan sobre la validez de los votos de no residentes en Nevada o de los muertos en Michigan o de los fabricados en Pensilvania. Y por supuesto dependerá de la calidad de prueba que eh, haya conseguido recabarse Eso te quería en esos preguntar, Saúl, lugares. porque te quería preguntar sobre eso, porque claro, todos lo hemos visto, o sea, y los indicios y las sospechas, pues son muchas, ¿no? Hay muchos casos, pues condados donde han aparecido más votos de los censados, esto que dices de ese salto de pronto de 130.000 votos a favor de Biden y ni uno para Trump. En fin, se han visto muchas anomalías o comportamientos extraños, porcentajes de participación inauditos, etcétera. Pero claro, eso son sospechas, pero ante un tribunal lo que cuenta son las pruebas, ¿no? Efectivamente, las sospechas no Evidentes. cuentan. Entonces, eso te quería decir. ¿Tú tienes alguna información de que realmente los equipos jurídicos de Donald Trump cuenten con formas de demostrar estos, en principio, indicios y sospechas? Bueno, ellos dicen que las tienen, Ujú. y yo les creo, pero de que ellos digan que las tienen y que yo les crea hasta que el sistema judicial las estime suficientes, hay un largo camino a recorrer. Hay un largo camino a recorrer. No vamos a tener certeza de esto por otras 2 o 3 semanas, por lo mínimo. Vamos a llegar hasta el día de certificación de votos con la lengua afuera y todavía peleándola. Eh, Hubo otros casos en la historia americana, nunca de esta envergadura. Eh, la elección de 1960, en la que John F. Kennedy se las ingenió para llegar a la Casa Blanca con los votos de los muertos en Cook County, Illinois, por ejemplo. Pero eso fue un fraude en un condado. Mm. Y lo que estamos viendo hoy de los recuentos en 5 estados, que por ejemplo ya sabemos que Georgia va a un recuento, ya sabemos que Wisconsin va a un recuento, porque con todo esto no han conseguido pasar el límite necesario para evitarlo. Esos recuentos son automáticos. En otras partes habremos de tener recuentos, si no automáticos, eventualmente ordenados por la Corte. Mm. Y estamos como en el 2000, ¿te acuerdas tú? Tratando de identificar la intención del votante como si eso fuera posible. Mi parecer en esto es que independientemente de cómo resulte ese proceso judicial, el sistema electoral americano ha perdido toda credibilidad. Ujú.
Si la elección efectivamente la gana el presidente Trump, hay la mitad del país que habrá de acusarlo de manipular las cortes. Si la elección se le da a esta sabandija corrupta de Biden, hay la mitad del país que estará convencido que solo fue a través de un fraude masivo con el voto por correo. Ujú. Una vez que ese genio está fuera de la botella, no hay quien lo pueda poner de vuelta dentro. Mi peor temor en este proceso y mi énfasis en mi oposición al voto por correo era precisamente esto, la absoluta imposibilidad de demostrar la legitimidad del comicio. Ujú. Y en este momento ya no se puede. Bien, Trump en uno de sus últimos tuits, yo creo que es el último que ha enviado, salvo que en el rato que llevamos hablando haya puesto algo más, decía: nunca abandonaré la lucha por vosotros y por nuestra nación. Es decir, parece desde luego dispuesto a dar la batalla y a no conceder la elección, como sin embargo le están presionando desde muchos ámbitos y sospecho que Sí. incluso algunos del interior de su partido. No tanto del interior del partido, tenemos las declaraciones del líder de la mayoría del Senado, del líder de la minoría de la Sala de Representantes, dándole total apoyo. Hay algunos medios de comunicación que dan trascendidos de que gente que no pueden nombrar está presionando al presidente. Todo eso es mentira. Es mentira. Basta con ver las declaraciones públicas de los líderes del Partido Republicano para saber que el presidente cuenta con el apoyo del partido, que no tiene ninguna gana de rendirse frente al latrocinio orquestado por esta gente. Ujú. Bien. Entonces, no es de sorprender que los mismos medios que cacarearon durante 3 años Rusia, 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 que luego hicieron ese fiasco de juicio político por Ucrania, donde casualmente era Biden el que tenía negocios sucios. Ahora estén, digamos, metidos hasta los morros con la candidatura de Biden y continuando su campaña de desinformación. No es casualidad que Twitter esté cerrando cuentas a velocidad de la luz. Yo ya tengo más de una docena de gente que conozco que le cerraron la cuenta ayer, Sí, y sí. esa es la docena que yo conozco, Mm. eh, por decir menos de lo que estoy diciendo yo, porque aparentemente Trump es un dictador, ¿eh? Pero son los demócratas y sus miniones en los medios de comunicación y en los medios sociales los que silencian opiniones que no se conformen con el pensar bien. Tienen un mecanismo que me hace acordar a los días más negros de la Argentina o a la Unión Soviética de Stalin. El que piensa feo debe ser eliminado. Primero de los medios sociales y luego, imagino, de donde esté. Sí, así es. A ese Esa línea de pensamiento solo lleva a un lugar. ah, sí, adelante, dilo a qué lugar. Claro, entonces, eh, el esfuerzo hercúleo de los medios de comunicación y de los medios sociales por silenciar a la oposición y a las opiniones que no se conforman con su línea oficial, que es la del Partido Demócrata, Mm. cuenta la historia mejor que ninguna otra cosa. Si las elecciones han sido limpias, ¿cuál es el problema en que alguien tenga una opinión? ¿Por qué no abren las puertas de los comicios para que observadores puedan constatar la limpieza de las elecciones y muestren con orgullo el buen trabajo que han hecho? ¿Por Eh, qué insisten en no dejar que nadie vea lo que están haciendo y en silenciar al que pida verlo? Desde luego, Saúl, yo lo de ayer de desconectar en mitad de las declaraciones del presidente Donald Trump
a la vez 3 de las principales cadenas de noticias de Estados Unidos, o sea, coordinadamente las 3 desconectaron, Claro. alegando que estaba mintiendo. Pues fíjate, o sea, Y, y- incluso pero si, qué, incluso si estuviera mintiendo Saúl, imagínate si cada vez que miente un político desconectaran las cadenas, o sea, no podríamos escuchar prácticamente. oye, Nuestro presidente jamás podría salir. Pero bueno, fue un hecho inaudito. cuando terminen de hablar, que pongan a 4 a comentar y explicar por qué Exacto, ellos creen que es exacto. mentira. Pero, Pero el silencio, el totalitarismo de esta gente, si eso es lo que hacen en un medio de comunicación, imagínate tú lo que son capaces de hacer en la oficina más poderosa del planeta.